Bueno, bienvenidos a un nuevo video de cómo aprender electrónica básica. Nos va a servir también para todas las cosas que estén relacionadas con el desarrollo de cosas con Arduino, ya que lo que hoy día vamos a ver será el uso de las resistencias o resistores también, como se les conoce. Yo hice una pequeña presentación para hacerlo más ameno y les voy a ir mostrando los tipos distintos de resistencia y resistores, como se les conoce en algunos países. Esto viene del inglés, en inglés se dice resistors, y la idea es que vayan conociendo los componentes que se utilizan normalmente en electrónica. Bueno, yo ahora les voy a mostrar la presentación. La presentación es algo muy simple. Yo tomé algunas fotos de internet. Las resistencias o resistores hay de varios tipos. Uno de los tipos que se utilizan son los de cerámica. Yo tengo acá algunos físicamente encima de la mesa y puedo mostrar que efectivamente están hechos de cerámica que resisten el calor. Y hay de varios tipos. Hay unos pequeñitos que tienen aquí, por ejemplo, este tiene marcado encima 5 watts y 100R, que viene a ser 100 ohmios. Ahora vamos a ver inmediatamente de qué se trata esto. Otros tipos de resistores o resistencias son estos tipos que se encuentran aquí adentro de un envase plástico, que yo los envasé porque la verdad es que tengo miles de estos y cuando uno los tiene todos juntos es complicado para seleccionarlos, de manera que yo aquí ya tengo puesto el valor que corresponde y los tengo en bolsas para poder sacarlos y encontrarlos fácilmente. Bueno, aquí podemos ver que hay distintos tipos, como ya les mostré. Cerámica, este es de 15 watts, este es uno de 5 watts, que es como el pequeñito que acabo de mostrarles, este de acá. Y también están los otros más pequeños, que son estos, que son de carbón, que pueden ser de 1 watt, medio watt o 1/4 watt. El que les mostré recién es de 1/4 watt, el pequeñito. Entonces aquí pueden tener una idea. Perdón, este es de 1/4 watt. Este que acabo de sacar acá es de 1 watt. Es más grande. Si lo comparamos con el otro que teníamos aquí, se puede apreciar que el tamaño es diferente. Lo que significa que tengan 15 watts, 5 watts, 1 watt, medio watt, 1/4 watt, es la capacidad de disipar calor. Aquí vamos a ir viendo un poco más en detalle. Ahí, por ejemplo, hay una imagen de otras resistencias. Las demás a la derecha vendrían a ser de 1/4 watt, después vendría a ser de medio watt, 1 watt, probablemente 2 watts, y esto puede ser de 3 o 4 watts. Son cada vez más grandes. El cuerpo permite que resistan más calor. Esas que hay ahí son resistencias de montura superficial, que se le conocen en inglés como SMT, Surface Mount, que sería el tipo de resistencia, y son las que van en un circuito impreso por lo general y soldados por encima. Después voy a mostrarles cómo en el Arduino hay de estas resistencias. Bueno, ¿qué es la resistencia? La resistencia es el equivalente al roce en la mecánica. Cuando se produce roce, ¿qué es lo que se produce? Se produce calor. Y aquí corresponde la resistencia, es la oposición al paso de la corriente en los conductores eléctricos. Sabemos que la energía eléctrica es un flujo de electrones. Los electrones libres de los átomos empiezan a circular por el cable eléctrico y se produce, por el mismo roce entre los electrones, se produce resistencia. Y eso hace que se produzca calor. Entonces, esa resistencia puede ser beneficiosa o no,
porque en algún caso puede servirnos que se produzca calor y en otros no. Además, esa resistencia se puede variar, o sea, se puede aumentar o disminuir, pero no se puede eliminar porque siempre está presente. Se han hecho estudios que bajando la temperatura a temperaturas muy bajas, digamos cercanas al cero absoluto, que son 273 grados bajo cero, se puede lograr superconductores, o sea, prácticamente el roce no influye en el conductor y en ese caso no habría resistencia. Pero son casos muy extremos. Se está tratando de lograr la superconductividad a temperaturas más altas, pero todavía están bajo cero. Bueno, la unidad de resistencia se mide en una unidad llamada ohmio, en honor a un señor de apellido Ohm, que era un físico que trabajó con todas estas componentes, y además descubrió una relación que la vamos a ver también entre el voltaje, la resistencia y la corriente, y de ahí aparece una ley que se llama la ley de Ohm. Bueno, además la resistencia se simboliza con la letra griega omega, que aparece entre paréntesis con la forma como una herradura. Bueno, ¿en qué dispositivos eléctricos se produce un beneficio? En las estufas eléctricas. Cuando uno prende una estufa eléctrica se produce calor. Y eso es justamente por el roce excesivo que hay en el conductor eléctrico, que en este caso es la resistencia que se enciende y que genera calor. En la plancha eléctrica, porque efectivamente al pasar la energía eléctrica se calienta la plancha y sirve para planchar la ropa. En los calefactores de agua eléctrico, generalmente es una resistencia también que va aislada para que no vaya a transferir la corriente al agua, y eso calienta el agua. También existen los calefactores eléctricos para calentar agua para el desayuno, las cocinas eléctricas, las tostadoras de pan eléctricas, los secadores de pelo. ¿Y qué tienen en común todos esos electrodomésticos? Bueno, tienen una resistencia eléctrica y generan calor cuando pasa la corriente por dentro de ellos. Ahí hay algunos ejemplos. El del extremo superior izquierdo corresponde a un serpentín utilizado en las cocinas eléctricas. Después hay algunos que se utilizan para termocalefactores, que son por ejemplo los que se utilizan en las duchas, y hay otros dispositivos que se utilizan por ejemplo en los hornos eléctricos. Así que hay algunos ejemplos de resistencias que se utilizan para generar calor. Bueno, hay otros dispositivos por supuesto donde el calor no es un beneficio, y una de ellas son las ampolletas incandescentes que ya están en desuso. Esas ampolletas, como la que tengo aquí debajo, son ampolletas que tienen un filamento que es una resistencia que se calienta y que la mayor parte de la energía se va en calor, más que en luz. Después están los reguladores de voltaje. Bueno, en todos los aparatos electrónicos se utilizan reguladores de voltaje. Generalmente se usan 9 voltios o 12 voltios, pero internamente los aparatos usan menos voltaje, como los aparatos electrónicos de computación usan 3,3 o 5 voltios, y para eso hay que bajar el voltaje, y el bajar el voltaje hay que transformarlo de alguna forma, y la parte que se pierde de voltaje se transforma en calor. Por lo tanto, ahí hay una pérdida de energía que no está produciendo un beneficio, porque en el fondo se está agotando la energía. Y ahí también muestro los computadores portátiles. ¿Por qué? Porque tienen internamente una CPU que se calienta y necesitan un ventilador que tiran aire caliente por el costado, que están disipando el calor para que no se queme el aparato. Los alargadores de bajo consumo usados con artefactos de alto consumo. Bueno, está claro que cuando, por ejemplo, uno enchufa un aparato de alto consumo, como puede ser una estufa eléctrica, en un alargador que tiene cables muy delgados,
los cables se pueden incendiar y eso se produce por el calor generado por los cables, justamente por el roce. Bueno, entonces, ¿por qué no se benefician de la resistencia eléctrica esos componentes? Bueno, lo que ya decía, porque se pierde la energía en calor, y en estos casos no era el resultado esperado. Al contrario, en los electrodomésticos mencionados anteriormente, se aprovecha el calor generado, pero el consumo eléctrico es muy alto. ¿Cómo se mide el calor generado? Bueno, el calor generado se mide en joules, en calorías o en vatios o watts. Pero en electrónica lo más común es usar la unidad de medida watts, que se ejemplifica o se muestra con una W. ¿Cómo se mide la corriente que pasa por un circuito? Con una unidad de flujo eléctrico que se llama corriente y se mide en amperios. Ahí hay un amperímetro, de los que se conocen como amperímetros de reloj, porque tienen una aguja y se mueven, todavía están en uso, aunque en la actualidad ya se están utilizando bastante los amperímetros de pantalla digital. Pero siguen usándose todavía amperímetros con aguja. Después tenemos el voltaje. ¿Qué es el voltaje? Es una unidad eléctrica que sirve para medir una presión eléctrica, una tensión o una diferencia de potencial. También se la conoce como fuerza electromotriz, en algunos libros aparece como FEM. Y el voltaje siempre debe medirse con respecto a una referencia que por lo general es la Tierra, cuyo potencial se define como 0. Bueno, el voltaje es como medir una altura de un edificio. Cuando uno mide la altura, lo mide desde la Tierra. Y si uno va a medir, por ejemplo, si yo quiero medir la altura que tiene este microondas, yo lo puedo medir desde la mesa o desde el piso. Y si yo digo que voy a medirlo desde el piso, la altura va a tener un valor diferente que si lo mido desde el borde de la mesa. Por lo tanto, siempre que uno va a medir un voltaje, tiene que poner una referencia, y esa referencia que se usa es la Tierra. Entonces la Tierra se define como un potencial 0, y no significa que lo voy a estar midiendo desde el piso, sino que simplemente uno de los conductores, que generalmente es el negativo, se considera la Tierra. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque siempre aparecerá en los diagramas como Tierra o como GND, que es del ground en inglés, que significa tierra también. Ahí tenemos un voltímetro de aguja. También existen los componentes electrónicos que tienen no solo para medir voltaje, sino que amperaje y otras unidades. Y hay una relación entre la potencia, el voltaje y la corriente. La potencia, que se mide en watts, es igual a la tensión, que se mide en voltios, multiplicado por la corriente, que se mide en amperios. Y ahí tenemos una fórmula que es muy útil, que es watts igual a voltaje por amperaje. De esa forma podemos calcular, por ejemplo, cuánto es la cantidad de corriente en amperios que tiene una ampolleta, por ejemplo, de 220 watts con un voltaje de 110 voltios. Nosotros podríamos despejar ahí y nos sale que watts dividido por voltaje es igual a amperaje. Por lo tanto, si tuviéramos 220 watts dividido por 110 voltios, nos da 2 amperios. Ahí hay un ejemplo de cálculo de amperaje. Bueno, nuevamente muestro los tipos de resistencia o resistores con tamaños relativos. Las resistencias que mostré pequeñas que tenía yo eran estas de 1/4 watt. Hay más pequeñas, de 1/8, incluso hay de 1/10. Y más pequeñas aún, que son las de montura superficial. Ahí hay un calefactor de un aparato que puede ser un termoeléctrico, de esos que se usan para calentar agua para las duchas. Tiene 2 terminales y eso es una resistencia eléctrica que al paso de la corriente se calienta y transfiere el calor al agua. Bueno, y ahí hay una relación entre las unidades de medida.
A ese se le llama el triángulo de la ley de Ohm. ¿Cómo se utiliza esto? Por ejemplo, si nosotros queremos saber el voltaje, entonces tapamos la B y nos queda que el voltaje es la corriente multiplicado por la resistencia. Y eso lo tenemos acá. Si nosotros queremos conocer la intensidad, entonces tapamos la I y nos queda que la intensidad o la corriente, que es lo mismo, es el voltaje dividido por la resistencia. Y eso es lo que está acá. Y finalmente, si tapamos la resistencia, podemos saber que la resistencia es igual al voltaje dividido por la corriente, que es la fórmula que tenemos a este lado. Esto se denomina la ley de Ohm y es muy utilizado en electrónica, así que es bueno aprendérselo de memoria. Bueno, después tenemos una cosa bien interesante que es el código de colores de la resistencia. Como las resistencias son muy pequeñas, hubo un tiempo en que no se les ponía el valor numérico encima, sino que se les ponían 3 bandas de colores desplazados hacia un lado. Y acá la podemos ver en estas resistencias que tengo yo. Ahí aparecen las bandas de colores, aunque no se ven tan bien por el reflejo, pero vamos a imaginarlas acá. Si por ejemplo en la resistencia de arriba tenemos una banda que mirado desde la izquierda es rojo, negro y café, acá aparecen los colores que se han designado para cada número. El negro es el 0, el 1 es café, el 2 es rojo, el 3 es naranja, el 4 es amarillo, el 5 es verde, el 6 azul, el 7 es morado, el 8 es gris y el 9 es blanco. De manera que si el primer color que tenemos ahí es rojo, equivale a un 2. Después tenemos un negro que equivale a un 0, por lo tanto ahí tendríamos 20. Y si el tercer color es café, significa que tenemos un 1, pero ese 1 no significa un 1, sino que significa un 0. Por lo tanto, tenemos 200 como valor, y ese sería el valor en ohmio. La última banda indica una banda de tolerancia. Generalmente uno encuentra una banda dorada. Esa banda dorada significa un 5% de tolerancia. ¿Qué significa eso? Que cuando se construyen las resistencias, que generalmente las hacen con máquinas, si la resistencia tiene más de un 5% del valor que se mide, estaría mala. O si tiene menos de un 5% del valor que se mide. De manera que eso nos permite saber si una resistencia está buena o mala con solo medirla y ver el código de colores. Bueno, ese código es muy utilizado todavía. Se usa hace más de 50 años, así que es lo más probable que se va a seguir utilizando. De manera que también es bueno aprenderse ese código de colores. Después tenemos los símbolos. Hay 2 símbolos para la resistencia. Una que es la superior, que es la que se utiliza en Estados Unidos, y la de abajo, que es la que se utiliza en Europa. De manera que son los 2 símbolos vigentes. En los circuitos también se les pone una letra R con un número para indicar a qué resistencia corresponde. Y ahí tenemos un aparato que nos permite medir resistencia y la escala está en ohm, que equivale a lo que yo tengo acá en mi medidor, en que yo tengo la escala de ohmios aquí abajo. La escala máxima es de 200, de 2000, de 20.000, de 200.000 y de 2000 por 1000, o sea 2 millones. ¿Ya? Entonces aquí tiene un interruptor que apaga el aparato porque tiene una batería interna, y si yo muevo esto, el aparato prende y me puede mostrar el fondo de escala que va a utilizar. Bueno, aquí tengo las puntas, y si yo estas puntas las junto, tendría que marcarme 0, puesto que no habría resistencia al estar los contactos juntos.
y efectivamente es así, está marcando 0. Si yo la suelto, el aparato marca un 1 al lado izquierdo, que significa que es infinito, o sea, la resistencia es tan alta que no alcanza a medirlo, queda fuera de escala. Es lo mismo que está mostrando acá, que tiene un 1, por lo tanto no están midiendo nada, está al aire. Bueno, lo que les había dicho yo, en el Arduino 1, se pueden ver resistencias de montura superficial. Y está lleno de resistencias de montura superficial en varias partes. Uno puede ver que ahí hay, ahí también hay, y probablemente en algún otro lugar deben haber más resistencia de montura superficial. Bueno, ahí está la forma como se mide. Pueden ver que están tomados con unos contactos y está midiendo en el aire prácticamente la resistencia. Una foto que encontré en internet y que la pongo es esa, en que yo le agregué esa cruz, porque esto no se debe hacer, porque al hacer eso la resistencia queda en paralelo con la resistencia del cuerpo humano. De hecho, uno tiene una resistencia interna y se puede falsear la medición al hacer una medición de esa forma. De manera que nunca hay que tomar la resistencia cuando se está midiendo, porque se falsearía el valor. Bueno, esto era lo que yo les quería mostrar. Ya no tengo más imágenes en la presentación. Me parece que es algo que les va a interesar, sobre todo aprender el código de colores, ver los tipos de resistencias que hay. ¿Cómo se utiliza un ohmmetro? Bueno, eso lo pueden ver en algún otro video que esté en YouTube, pero básicamente estas son las escalas. Tenemos dos conductores. Aquí lo que les decía yo, este símbolo es de tierra, es el común y el cable negro. Después tenemos un cable rojo, ahí se indica que esto es para medir voltaje, ohmiaje o miliamperaje. Ahí está el signo de ohm, de manera que para poder medir resistencia yo tengo que ponerlo en esa escala, que son todas estas escalas de acá, y ver en cuál voy a medir. Por ejemplo, si yo fuera a medir esta resistencia que está marcada 22 ohmios, sería ridículo ponerla en esta escala porque esto me está midiendo 2 millones. Probablemente mediría 0. Entonces lo que hay que hacer es mover la escala hasta el valor 200 en este caso. Y bueno, como yo tengo aquí, estoy filmando, voy a tener que tratar de hacer los contactos aquí y voy a ver si me funciona y tocar el otro conductor y ver si me mide. Bueno, ahí estoy poniendo un dedo, así que no está haciendo contacto. Está midiendo 24,2 ohm. Bueno, esta resistencia se supone que es de 22 y está midiendo 24,2. Eso no está tan malo, puesto que las resistencias de cerámica no tienen una buena tolerancia. La tolerancia es como un 20%. De manera que esto estaría dentro de un rango correcto. Estaría buena esta resistencia. De hecho, esta resistencia está nueva, no se ha ocupado nunca. Bueno, eso sería todo lo que les voy a mostrar hoy día. Espero que les haya gustado, les haya sido entretenido este video. Probablemente no era algo que esperaban, ver algo con Arduino, pero esto es algo que a la larga sí les va a servir para el Arduino. De manera de que una vez más les agradezco que vean mis videos y será hasta el próximo video como siempre. Gracias.